¿Cuál es la importancia del análisis financiero? Y más que el análisis financiero, es de las cifras que nos generan estas, digamos que estas operaciones o procesos que día a día estamos usando para el desarrollo normal de las actividades de la compañía. Entonces, uno es muy importante y es identificar el nivel de salud financiera de la empresa. Eso nos ayuda mucho pues, todo el tema del análisis financiero. Soporte para la toma de decisiones, ahorita que es tan importante para saber qué hacer, ¿cierto? Frente a pues, algún problema que genere o se genere por cualquier tipo macroeconómico. Identificar las ganancias reales del producto o servicio ofrecido, precisamente para ver también si yo lo que estoy haciendo en mi empresa si es importante o sencillamente pronto estoy trabajando para otros. Proponer estrategias que ayuden al óptimo desempeño de la compañía. Esto va muy asociado con la toma de decisiones, dado que pues si de pronto empiezo a planificar, ¿cierto? Sin tener algo escrito, sin tener algo tazo, ¿sí? Del pasado, pues es muy difícil planear, ¿sí? No se puede planear sobre el aire. Comparar el desempeño de la empresa con ella misma, con la competencia o con el sector. Esto es muy importante porque ahorita, acuérdense que la empresa no es solamente algo aislado, sino es un conjunto, está dentro de un conjunto de empresas o dentro de un conjunto de sectores o el sector, bueno. Y lo que busca este análisis financiero, la importancia de esto es que yo pueda compararme con otras empresas y poder mirar cómo estoy competitivamente frente a ellas, ¿sí? Para poder así establecer estrategias o mejorar procesos y procedimientos que me ayuden con la efectividad oportuna de mis cifras y de mis operaciones como tal. También sirve para identificar las condiciones comerciales. ¿Qué quiere decir esto? El precio de venta, el pago, formas de pago, sobre todo porque en muchas ocasiones de pronto hay empresarios que lo que hacen para generar un precio de venta es simplemente ir al mercado y revisar cuál es el precio del competidor, pero no siempre es viable para algunos empresarios. ¿Por qué? Porque muy pocas veces tienen sus costos asociados. Entonces hay que revisar cuál es mi costo asociado para así mirar y también verificar un buen precio de venta que me genere una rentabilidad coherente, ¿sí? Y no me genere pérdidas futuras. Y posteriormente, pues no tener plata para seguir invirtiendo en la misma. Ok, entonces, un término digamos, muy conocido por todos es la contabilidad, ¿sí? Y es muy importante en la actualidad se ha vuelto importante y sobre todo luego, hay un auge en temas de normas internacionales que ayudó a darle fuerza un poco más a la contabilidad desde el punto de vista financiero, ¿sí? Entonces, esto también ha hecho que ahorita se le dé mucha importancia a las cifras registradas en la contabilidad y que, digamos que como tal, la crisis mundial sanitaria también ha afectado al sector empresarial, ¿no? El aislamiento total y la disminución de consumo ha dejado en quiebra a muchos microempresarios y a grandes empresarios, digamos que a todo nivel ha hecho una serie de bancarrotas y cierre de empresas. Y las entidades que han logrado sobrevivir quieren presentar información que les permita obtener alguna financiación, ¿cierto? Que quieran, digamos, ir a un banco y que les puedan prestar, que al final ha aumentado, como les indiqué ahorita, ha bajado el microcrédito también por eso, porque las cifras no son a veces coherentes. Entonces, ¿qué está pasando últimamente? Las empresas, muchas, quieren mostrar cifras así no sean reales, a lo que conlleva a una contabilidad creativa, donde esta contabilidad lo que hace es pues, generar cifras erróneas y muchas veces los bancos también se dan cuenta de ello y pues niegan los créditos. Y a su vez pues no nos generan unas buenas, o sea, la información financiera no es fiable para una toma de decisión. Entonces, siempre es necesario, de la mano de la contabilidad, obviamente, presentar los registros simplificados por medio de estados financieros que contengan información fidedigna y neutral sobre los resultados. Claramente, pues obviamente, digamos, ahorita en muchas empresas, digamos que la gran mayoría de las empresas han quebrado, ¿cierto? Han disminuido sus ingresos por una u otra razón, directa o indirectamente han sido afectados
por esta crisis en la actualidad. Pero más que nada, pues la información es muy importante a la que tenemos actualmente o la que presentamos, porque tiene que ser de alta calidad, transparente y comparable, para así sea, digamos que sea una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Y más que ahorita la toma de decisiones es instantánea, son muy rápidos, dado todos esos cambios que se han presentado a nivel normativo, económico, algunas cosas legales, bueno, y diferentes subvenciones, situaciones que el gobierno colombiano ha generado a estos microempresarios. Entonces hay que estar muy atento a la información y más que nada tener la información claramente transparente y pues comparable y de alta calidad, que nos pueda servir para esta toma de decisiones. El conjunto de estados financieros o de los estados financieros, como les indicaba, que es pues la parte simplificada de lo que registramos en la contabilidad, ¿cierto? En la actualidad hay 5 estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, que son las que rigen en Colombia, de acuerdo a la ley 1314 del 2009 y los decretos subsiguientes a los diferentes grupos. El conjunto, hay 5 estados financieros, digamos que para los microempresarios simplemente aplica 3. Estas microempresas, que representan el 90% en Colombia, no tienen una normatividad internacional como tal, una normatividad internacional como tal, simplemente son basados, hay un decreto que es el 2706, el primer decreto que empezó a regir en Colombia para efecto de microempresas, para llevar la contabilidad del 2012, donde nos indican las NIF, no NIF, que es Norma Internacional de Información Financiera, sino la norma, de información financiera, la norma de información financiera que aplica de acuerdo a este decreto, que fue basado en las normas para pymes, de acuerdo pues, a los emisores que están en Inglaterra, que es el IASB. Ellos en el decreto simplemente dijeron, bueno, como es una microempresa, generalmente a veces son empresas familiares o pequeñas, pues simplemente muestren los estados de situación financiera, estados de resultados y notas a los estados financieros. Los otros 2 flujos de efectivo no son obligatorios, sí los puede hacer, pero no son obligatorios, de todas maneras son importantes. Entonces vamos a centrarnos un poco más en los 3 primeros, de todas maneras voy a explicar los otros 2 para que quede claro para qué sirven y pues cómo se hacen, habría que revisar y hacer otro seminario. El estado de situación financiera, como le indica, presenta la composición de la empresa en cuanto a derechos, bienes, obligaciones, terceros y capital. Este es un estado financiero histórico. ¿Qué nos quiere decir histórico? Que guarda toda la información de la compañía. ¿Qué quiere decir? Ahí lo que voy a revisar es cómo ha estado o cómo está mi empresa en la actualidad, basado en todos los hechos anteriores que tuve en los diferentes periodos que ha estado la empresa. El estado de resultados determina la rentabilidad de la compañía por medio de la obtención de un resultado del periodo, ya sea pérdida o ganancia. Este es un estado de resultado transitorio. ¿Qué quiere decir? Un estado financiero transitorio. ¿Qué quiere decir transitorio? Que es periodo a periodo. Entonces, lo que nos indica es periodo a periodo, yo qué veo y cómo es el resultado de mis operaciones, ¿cierto? Frente a mis diferentes estrategias, diferentes procesos, ventas, costos, cómo yo obtuve en un año mis ganancias o pérdidas frente a lo arrojado durante el desarrollo de la actividad. Y las notas a los estados financieros, que es algo, para mi concepto, lo más importante, los estados financieros, dado que es el conjunto de información explicativa de los estados financieros, con la función de brindar información relevante. Y aquí es donde hay mucho problema en muchas empresas, porque las notas a los estados financieros se han vuelto es un copy-pegue de un Excel, ¿sí? De donde muestran unas cifras, pero no dicen nada o no manifiestan qué hay en esas cifras, que es lo importante de las notas a los estados financieros. Si bien no es nuevo para Colombia estos estados financieros, las normas internacionales sí nos han ayudado de pronto a desglosar un poco más las revelaciones o revisar un poco más esas notas o de generar inquietud sobre qué hay ahí. Y pues digamos que hay que empezar a revisar ese tema desde el punto de vista financiero en las compañías. Por otro lado, existen los otros 2 estados financieros, que es el estado de flujo de efectivo, el cual presenta la información sobre las entradas y salidas de efectivo en las actividades de inversión, operación, financiación en un periodo.
Esto es de suma importancia para el empresario y para el lector como tal, dado que ahí nos muestra cómo cómo está generando efectivo y cómo está recibiendo efectivo la empresa, ¿sí? Para así, digamos, le están usando y cómo está recibiendo el efectivo para la toma de decisiones, para entrar a revisar si es que mi efectivo se está yendo no por la actividad de operación, sino por la entidad de inversión o financiación, estoy recibiendo más por inversión, y entrar a revisar también una serie de análisis frente a lo que yo estoy haciendo en la compañía. Y el estado de cambios en el patrimonio, que analiza y explica las variaciones presentadas en las cuentas patrimoniales de la entidad de un periodo a otro. De pronto en las microempresas este estado puede llegar a ser importante, pero pues digamos que el cambio en el patrimonio de las microempresas no es tan a menudo. ¿Cuándo se puede dar un cambio en el patrimonio? Cuando ingrese un nuevo socio, ¿cierto? Cuando yo emita acciones, pero pues en este tipo de empresas no se ve, pero de todas maneras es de libre albedrío hacerlo y es importante para revisar, pues digamos, las variaciones como tal del patrimonio. Bien. Entonces, como les decía, vamos a tocar simplemente los estados financieros de las microempresas y pues la importancia de cada uno de ellos. En primera instancia está el estado de situación financiera, que como les comentaba, es presentar la composición de la empresa en cuanto a derechos, bienes, obligaciones con terceros y capital. Esto en pocas palabras, pues está como en la imagen que les muestro, es el activo, pasivo y patrimonio. Para quienes no saben, el activo es todo lo que posee la empresa, básicamente. El pasivo es todo lo que le debe a terceros, acreedores. Y el patrimonio es todo lo que le debe a sus socios o a sus socios capitalistas, a los que metieron o ingresaron el dinero para empezar la operación. Entonces, básicamente es como de ahí, digamos que la mitad, lo que yo tengo para respaldar ese pasivo. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso lo que nos indica el estado de situación financiera. Es muy importante porque ahí miramos una serie de, digamos, de cifras que nos puede dar, perdón, nos puede dar muchas herramientas para tomar decisiones frente al tema de liquidez, solvencia, bueno, y otros indicadores que ya nombraré a futuro. El estado de resultados, que como les indicaba es un estado financiero transitorio, determina la rentabilidad de la compañía por medio de la obtención de un resultado del periodo, ya sea periodo perdido o ganancia. Entonces aquí básicamente uno lo que mira es todos los ingresos, los gastos, los costos que incurre la compañía o que genera la compañía para el desarrollo normal de sus actividades durante un periodo y otro. Periodo de otro es un año y otro, ¿sí? Pero lo más importante para estos estados financieros no son las cifras, que digamos que el número que arroje, sino la información que tiene dentro de esas cifras, ¿sí? Y que nos sirva para ser comparables, que nos sirva para, digamos, que sean comprensibles para el lector, ¿cierto? Los estados financieros. Y tiene que ser la información de calidad y oportuna. ¿Qué quiere decir oportuna? Que sea en el momento que se necesita, no 10 meses después o 8 meses después. Y muy importante que sea verificable, que no sea inventada, ¿sí? Como les decía ahorita, la contabilidad recreativa no sirve para analizar la información financiera, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta estas 4 características porque nos ayudan a mejorar el detalle de la información, ¿cierto? Y asimismo nos ayudan pues, a tomar una mejor decisión, a tomar una mejor estrategia para un futuro en la empresa, ¿sí? Entonces, es muy importante que los estados financieros se basen en estas 4 grandes características para que sirva, pues, para una toma de decisiones futura. ¿Bien? Asociado a esto, pues, las empresas de pronto a veces no le ponen, las microempresas no le dan la importancia a esa información, ¿sí? Pero más que la información, como les comentaba, los números que arroja un estado financiero o la contabilidad, pues, digamos el estado financiero como tal en esos rubros, no me dicen nada. Lo importante es empezar a analizar qué hay en esos números, ¿cierto? Una base importante y es muy importante para realizar ese análisis, las notas a los estados financieros, pero también asociado a ellos debemos generar a veces unos indicadores financieros y de gestión que nos ayudarán a revisar las decisiones o a revisar, digamos, algunos problemas, encontrar de pronto errores
también contables, también podemos encontrar o inclusive robos en algunas compañías, porque en las microempresas suele pasar que hay personas descontroladas que roban al microempresario y ellos, como no tienen un orden, pues son muy fáciles de, digamos, de acceder a ese robo sin que se den cuenta el empresario, ¿sí? Entonces, digamos que esto es unos pocos indicadores, pero los indicadores básicamente son indicadores de liquidez, eficiencia, desempeño, rentabilidad, endeudamiento y algunos de diagnóstico financiero, ¿sí? Los indicadores de liquidez, básicamente, pues lo que nos dicen, o bueno, primeramente los indicadores que nos muestran, como la salud, los indicadores financieros nos muestran la salud que tiene la empresa entre un periodo y otro, ¿sí? O frente a alguna situación. Entonces, eso nos ayuda también a mejorar ese detalle de la información, ¿sí? Los indicadores de liquidez, como por ejemplo la razón corriente, nos ayudan a determinar la capacidad que tiene la compañía para enfrentar las obligaciones a corto plazo. Y eso es muy importante, sobre todo en estos tiempos, porque dado que no tenemos pues digamos, de pronto a veces opciones para acceder a un crédito, tenemos que entrar a revisar qué tenemos para poder pagar lo que debemos, porque de todas maneras siguen pues existiendo las obligaciones, siguen existiendo los pagos a proveedores, acreedores y demás situaciones o pasivos que se vayan generando en la compañía, a los empleados, etcétera. El indicador de eficiencia, como por ejemplo la rotación de inventarios, son indicadores muy importantes también en la actualidad, porque determina la productividad con la cual se administran los recursos, en este caso pues los inventarios, pero nos van a decir cuántas veces se está moviendo, ¿cierto? Cuántas veces está saliendo mi inventario. Hay que entrar a revisar también si bien digamos que la normatividad para mi pyme no genera o no crea deterioros como tal, pero sí ayuda a no solamente mirar el deterioro desde el punto de vista financiero, sino también revisar yo qué estoy, o sea, por qué no está llegando dinero a mi empresa, ¿cierto? Y también por qué mi inventario está quieto. Entonces hay que entrar a revisar qué estrategias que puedo innovar frente a un mercado para poder venderlo pues con mayor facilidad. Los indicadores de desempeño, como el índice de participación en el mercado, entonces estos simplemente nos muestran las variaciones asociadas al cumplimiento de los objetivos. Y es demasiado importante, puesto que si, digamos que, ay, perdón, se me fue si bien las empresas, en ocasiones las MIPYMES, no tienen una planificación, ¿sí? Porque en muchas ocasiones no acceden o no hacen, porque muchas veces el mismo dueño es el que atiende, ¿cierto? Es el que lleva la factura, es el que va al banco, o si bien, digamos, es pocas las personas que están en estas empresas, entonces se dedican a muchas cosas. Estos indicadores de desempeño, empezando a implementarlos, ¿sí? Nos empiezan a abrir los diferentes visiones que puede tener la empresa, no solamente a un año, sino puede ser a 2 o 3 años. ¿Sí? ¿A dónde me puedo ver yo posicionado en un futuro? De entrar a revisar esa data que también me genera las diferentes asociaciones o agremiaciones del sector, que me puedan servir para así, pues, entrar a un mercado y con qué facilidad lo puedo entrar. Entonces, eso también nos va a ayudar y nos puede ayudar con los objetivos que nos planteemos desde la misión, visión o objetivos corporativos, para así poder desarrollar estos indicadores de desempeño que nos ayuden para eso, para que podamos mirar cómo fue lo que nos planeamos y ahora cómo estamos. Entonces, es muy importante. El indicador de rentabilidad o los indicadores de rentabilidad que se ven en su gran mayoría frente o se comparan frente al estado de resultados, por ejemplo, el margen bruto de utilidad. Estos indicadores miden la efectividad de la compañía, buscando siempre, o lo que nos quieren dar a entender, digamos, es como siempre buscar convertir las ventas en utilidades. Es decir, que haya mucha más, pues su palabra lo dice, mucha más rentabilidad. Rentabilidad es que sea mayor los ingresos que los gastos.
Entonces siempre se busca que las ventas sean, si no igual, porque obviamente todo ingreso tiene un costo asociado, si tengan un margen grande para que la empresa, pues a su vez, a futuro tenga un dinero para poder invertir en ella misma. Los indicadores de endeudamiento, en este caso, pues el endeudamiento como tal, lo que miden es el grado de participación que tienen los acreedores sobre la compañía, ¿sí? O los, digamos que, o el mismo inclusive socio frente a la compañía. Entonces eso lo que nos dice es que a veces uno se da cuenta en compañías, en las asesorías, que le deben más a los bancos que al mismo socio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han hecho un buen manejo o el socio se ha quedado sin capital y entonces entran a mirar y a depender de que el banco ayude para poder crecer en la compañía. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea bueno, simplemente a veces hay que revisar ese tipo de endeudamiento porque tenemos que empezar a hacer estrategias de pagos, ¿cierto? Donde nosotros no quedemos sin dinero, pero tampoco podamos cerrar las puertas frente a un banco o a un tercero como tal. Y los indicadores de diagnóstico financiero que contribuyen no solamente a cifras arrojadas por la empresa, sino que también se pueden comparar frente a un mercado, buscando la efectividad y un poco más, digamos, más desagregado el tema de la rentabilidad en comparación con otros recursos o para mejorar recursos de la compañía. Si bien estos indicadores financieros, algunos son complejos para muchas microempresas, precisamente porque no tienen la información necesaria para darlos. Sí es importante que cuando se empiece a revisar o a argumentar un poco más o a nutrir esa información financiera, se puedan empezar a generar, dado que pues esto nos van a ayudar al desarrollo de muchas situaciones, ¿cierto? A poder agrandar o a crecer la empresa y dejar de ser microempresas. Unos importantes son el EBITDA, el cual pues, nos dice la utilidad operacional como tal, el EVA, que es el valor agregado que ha generado la empresa, el punto de equilibrio, que es uno de los más importantes para, no solamente para la empresa en general, sino también para el empresario, ¿sí? Porque es cuando empieza a revisar y a decir, bueno, ya hay una ganancia o no, cuando supera el punto de equilibrio. Punto de equilibrio básicamente lo que me dice es sus costos y sus ventas son exactamente iguales. Entonces desde aquí empiezo a mirar el precio de venta, empezar a revisar otras situaciones, el costo, cómo disminuirlo y otras cosas. Y el capital neto de trabajo operativo. Bien. Digamos, hay otros análisis muy importantes que de pronto, si bien a veces los ponen muchos contadores en sus estados financieros y los empresarios, en ocasión no hay como la importancia, no le dan la verdadera importancia a estos análisis. Y es el análisis horizontal y el análisis vertical. Estos dos análisis son muy importantes para revisar la información. Esto se ve mucho entre un año y otro o entre el mismo periodo. Básicamente el análisis vertical determina la participación de un rubro sobre otro o sobre un total en general. Por ejemplo, el pasivo sobre el activo, donde mide la solvencia que tiene la empresa, ¿cierto? O la actividad que tiene financiera para pagar sus pasivos. Entonces, eso es importante para entrar a revisar yo cuánto tengo para poder pagar mis pasivos, por ejemplo. El análisis horizontal lo que nos muestra es una variación de un rubro entre un periodo y otro. Ejemplo, como lo pongo ahí. Las ventas del periodo 2 menos el periodo 1, cual me generan una variación absoluta. Y esto lo que me dice es, oiga, usted disminuyó o aumentó sus ventas. Entonces, ¿por qué aumentó? ¿Por qué disminuyó esas ventas? Entrar a revisar el por qué esa disminución, ¿sí? Y entrar a revisar, vuelvo y digo, insisto, las estrategias para poder mejorar la información, poder mejorar los procesos y procedimientos. Eso es muy importante para la toma de decisiones y pues en épocas de crisis más que nada porque pues el dinero no es que abunde. Bien. Estos son un ejemplo de esta situación financiera de microempresa. Como se dan cuenta, pues muchos colegas
dicen que la información financiera o el estado de situación o los estados financieros deberían presentarse de manera anual o semestral o trimestral. Yo estoy en total desacuerdo. Para mí los estados financieros deben ser de manera mensual, porque así usted tiene cómo atacar ese problema o esa situación que usted encuentre dentro de las cifras pues, encontradas o analizadas. Entonces, básicamente, este estado de situación financiera, como ven, es comparable. La idea es que sea siempre comparable, que tenga análisis, también análisis horizontal en este caso, y pues las notas nos van a servir también para desagregar esa información. Aquí simplemente van a ver como la estructura de un estado de situación financiera que pueda servir para la toma de decisiones. Y está, pues básicamente, el activo y el pasivo se clasifican en corriente y no corriente, de acuerdo a su liquidez. Y lo que nos indica ese activo corriente o pasivo corriente, o activo no corriente, pasivo no corriente, es el corriente es todo lo relacionado a, en el caso del activo, es a todo lo que yo voy a recuperar, ¿cierto? O puedo gastar ya o en menos de un año frente a lo que puedo, pues digamos que puedo o voy a cobrar en las cuentas por cobrar o puedo en el inventario, cuánto me va a rotar en menos de un año, ¿sí? En menos de años de operación. El activo no corriente es todo lo que yo espero que dure más de un año en mi compañía o pienso darle uso por más de un año, ¿cierto? Como por ejemplo la propia planta de equipo, intangibles como software o diferentes licencias que se dan para el desarrollo de la actividad. El pasivo corriente es todo lo relacionado a mis deudas que voy a pagar en menos de un año, ¿sí? No tengo acuerdos de pago, entonces serán en menos de un año. Cuando tengo acuerdos de pago con algunas entidades, inclusive con algunos bancos, pues serán no corrientes, dado que lo voy a pagar luego de un año. Y el patrimonio, que es todo lo relacionado a, pues ahí lo que es un resumen de lo que el socio o accionista tendría luego de, pues si se llegase a liquidar una empresa. Entonces, lo que se le debe al socio luego de liquidar esta situación, ¿sí? Es muy importante este estado financiero porque, vuelvo y les digo, nos enseña, nos da una breve, o nos da, mejor una breve, no, un muy detallado análisis de la información de cómo estamos hoy y para qué nos puede servir esa información. El estado de resultados también se puede comparar, todos los estados financieros. También hay que revisar análisis tanto verticales como horizontales y así empezar este es un poco más vertical, pero entrar a revisar sobre los diferentes rubros, cuál es la mejora entre un año y otro. Entonces aquí simplemente como les indicaba, aquí muestran los ingresos y gastos, costos, pues por el desarrollo de la actividad económica. Pero es muy importante aclarar de que hay una serie de márgenes o resultados que se van presentando en la diferente estructura del estado financiero. Entonces, en primera instancia está el resultado o margen bruto, el cual nos indica cuáles son los ingresos y costos asociados directamente con la actividad de la compañía, ¿sí? Bien sea manufactura, servicios o comercio. Siempre porque hay muchas personas que dicen que los servicios no tienen un costo y sí tienen un costo asociado. Entonces hay que revisar también el costo directamente asociado al servicio, al comercio o a la manufactura para así generar un margen bruto y eso nos va a decir directamente qué ganamos frente a la operación directa de la compañía. Por otro lado están los otros ingresos, gastos de administración, gastos de venta, costos, gastos, digamos, hay otros gastos que nos ayudan para poder desarrollar la actividad como tal o la operación de la entidad, pero que no son indispensables para ello, ¿sí? Si bien son muy importantes, no quiere decir que si no tengo alguno de ellos no puedo llegar a producir o entregar un servicio o comercializar alguna situación. Entonces, este sí nos dice ya el resultado actividad de operación o el EBITDA, como les indicaba anteriormente, y este nos dice usted cómo está en la operación, tanto directa o indirectamente, ¿sí? Entonces, usted qué está generando, si está generando valor o está perdiendo valor, está generando utilidades o no. Entonces, hay que revisar esa situación porque en muchas ocasiones, en este caso es una empresa sana,
el cual tiene y afloja resultados positivos, pero hay otras que tienen resultados negativos, entonces hay que entrar a revisar con manuales de controles a las diferentes áreas para revisar por qué está dando negativo ese resultado o la pérdida como tal. Luego de esto siguen todo lo relacionado a deterioros de cartera, depreciaciones, amortizaciones, que son todos los gastos que no generan una entrada y salida de dinero, ¿sí? Pero que también son importantes dentro del análisis de la información. Posterior a esto siguen el resultado antes de impuestos, que es donde se agrega al resultado antes de impuestos se agregan todos los gastos e ingresos financieros. Ahí podemos entrar a revisar cuánto vale o cuánto realmente está basado mi financiación en las ventas, en algunos costos, bueno, entrar a revisar el análisis de esos gastos y esos ingresos financieros, porque en ocasiones estos ingresos nos pueden llegar a dar la utilidad de mi negocio. Entonces puede que yo esté más bien perdiendo tiempo en una actividad y dejando otra actividad que es la financiera en ocasiones descuidada. Entonces hay que entrar a revisar y tomar decisiones frente a eso. Si cambiamos el rumbo de mi empresa o cómo poder desarrollar pues cómo mejorar esas estrategias de negocio. Y por último, pues como todo en Colombia y en toda el parte del mundo, están los impuestos o renta complementarios, el impuesto de renta complementarios, el cual está basado pues en varios criterios, pero que también se deben tomar en cuenta mensualmente, porque para eso yo determino si realmente yo estoy ganando o no en el resultado neto, pues como tal en mi compañía, ¿sí? Si es positivo o negativo este resultado. Este estado financiero es muy estudiado por muchos empresarios y pues algunos microempresarios porque me da la rentabilidad real día o mes a mes de mi operación, ¿cierto? Y ojalá hacerlo mensual, como les indicaba, para poder así mitigar algunas inconsistencias o algunos riesgos que se puedan generar por el desarrollo de la actividad. Por último, están las notas a los estados financieros. Este simplemente es un ejemplo para desarrollar, digamos, en las notas a los estados financieros. Si bien son unas gráficas, lo importante no es tanto lo que diga las gráficas, sino lo que yo pueda escribir frente a estas gráficas. Pero las gráficas son parte importante para el lector, dado que empiezan a entender un poco más la información que se les presenta, ¿sí? Nosotros como contadores debemos mostrar un poco más la información, no desde el punto de vista cuadros sencillos de activo tanto o efectivo equivalente tanto, sino también empezar a desagregar. En este caso, pues hay un detalle de los ingresos y de los costos de una MIPYME, que es muy ordenada pues en la información financiera, y también una cartera por edades que a su vez nos va a ayudar, ¿cierto? También para mirar en cuánto tiempo llega. Eso también ayuda mucho al flujo de caja proyectado. Entonces, básicamente es como digamos que es invitarlos más a que las notas a los estados financieros sean un poco más detalladas para así ayudarnos a entender una organización y a su vez una mejor toma de decisiones para el empresario como tal. Pero bueno, eso es digamos que dentro del mundo de las empresas, hablemos formales y organizadas, ¿sí? Pero también hay una realidad en Colombia, basada en unas encuestas de la gran encuesta a los microempresarios, hecha por ANIF para el 2020. ANIF es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en la cual pues, se dedica a hacer investigaciones sobre los diferentes sectores económicos. Esta lo que nos dice es la mayoría de microempresas en los tres grandes sectores, como les indicaba, manufactura, servicios y comercio, aún no llevan su contabilidad, ¿sí? Que es algo muy, pues digamos que mucha gente dirá, uy, ¿cómo así que no llevan contabilidad? Pero sí, eso es vital. Hay muchas empresas que no lo llevan y no la quieren llevar, ¿sí? Por mitigación de impuestos o simplemente no les interesa lo que la empresa está generando, sino solamente el dinero que tienen, ¿sí?
Las empresas formales fueron menos propensas a no llevar contabilidad respecto a las informales. Esto pues con una, digamos que tiene una lógica porque la empresa formal va a estar un poco más vigilada de acuerdo a las entidades de control en Colombia, a diferencia de las informales. Entonces lo que nos indica es en el sector comercio el 75% de empresas son formales, el 25% son informales. En el sector servicios, el 71% son formales y el 29% son informales. Y en el sector industria, el 77% son formales y el 23% son informales. También se encontró que el uso de efectivo es el medio de manejo, perdón, el uso de efectivo es el medio de manejo de dinero más usado. Pues en muchas ocasiones no se usan los dineros en los bancos, porque ya sabemos que también los bancos son parte fundamental para la mitigación digamos, de esconder dineros o de pagar impuestos por uso del piso en Colombia o del espacio en Colombia o en la ciudad que sea. Entonces eso hace que el uso en efectivo no genere que sean alertas en los bancos o en muchas situaciones, pero lo que no saben es que en ocasiones las empresas, si bien controla por medio de los bancos, también controla por medio de la DIAN y hay una situación que se llama medios magnéticos, que cada vez es un poco más rigurosa y detallada, donde también ayuda si se ha pagado por efectivo o por banco o por transferencias, bueno, como se haga, banco me refiero a consignaciones, igual van a estar presentados o detallados en estos informes que buscan más que la ilusión, digamos, la evasión de impuestos de los diferentes microempresarios. Entonces aquí lo que nos indica es la industria, digamos, el sector industrial como tal, el 88% de las empresas encuestadas manejan efectivo, el 32% manejan cuentas de ahorro y el 8%, el 6% manejan cuentas corrientes. En el informal, las formales, el informal, pues, digamos que no, ya sabemos que no llevan mucha relación o no tienen esa importancia por estas cifras. Entonces, el comercio formal, el 90% manejan efectivo en el sector comercio, el 30% cuentas de ahorro y solamente el 8% cuentas corrientes. En el sector servicios, también en el aspecto formal, el 85% manejan efectivo, el 34% cuentas de ahorro y el 8% cuentas corrientes. Esto pues indica claramente que el efectivo es uno de los mecanismos más usados por el microempresario, ¿sí? Porque también hace que, digamos, a las preguntas que les hicieron, y es el pago del 4 por mil, es todo el uso de cuota de manejo, que también pues el gobierno ha empezado a generar algunos alivios o piensa generar alivios frente a eso para incentivar más el uso de los bancos. Otro problema que se encontró en esta encuesta es el uso del software, es poco usado por las microempresas, ¿sí? Entonces, mucha gente lo que hace es llevar cuadernos o simplemente llevar hojas o Exceles donde pues no registran nada sino el momento y no revisan o no analizan lo que pudo haber pasado en todo un periodo completo, sino solamente un día a día. Si bien es importante, también es importante tener un software contable porque esto lo que nos ayuda es digamos, a tener todo el histórico del proceso que tiene la empresa, ¿cierto? Todo el histórico de los hechos económicos que la compañía obtiene por medio de las cifras y obtiene con otros, con terceros, y es demasiado importante porque nos ayuda, si bien no es lo único, pues porque si el software contable, si le ingresamos, vamos a hablarlo así, información errónea, pues él nos va a arrojar información errónea, pero sí nos ayuda a mitigar tiempo, sobre todo en temas de análisis de información, dado que ya genera la información directa. O simplemente nos ayuda a generar una información de la cual podemos ya manipular en sano juicio, obviamente, para generar algunos indicadores.
Y por otro lado, la mayoría de microempresas aún no han implementado la facturación electrónica. Más que, digamos que la facturación electrónica también es algunos usos de herramientas electrónicas y también si en ocasiones como, digamos que microempresas, como es desde cero hasta la subete que les comenté, en los diferentes sectores, muchas empresas o microempresas, como en algunas ocasiones son negocios digamos, de barrio o tiendas de barrio, lo que hacen es directamente con el cliente, con una persona o directamente con una persona y no generan alguna factura como tal, simplemente a veces recibos o simplemente nada y entregan su producto. Entonces, muchas microempresas aún no implementan este tipo de facturación electrónica porque pues esta facturación electrónica más asociada es con empresas que también van a presentar esta información. Entonces, las personas naturales, pues generalmente, o no, nunca presentan medios magnéticos, por ejemplo. Entonces, sí se va a relacionar es con empresas que generen esta facturación electrónica. Pero es demasiado importante porque, si bien ayudan a controlar también la evasión, también nos dicen el día a día cómo vamos con los ingresos y no esperar hasta que alguien lo realice. Bueno, para eso, como vemos, pues hay digamos que una visión muy gris del uso de la información en Colombia de las empresas por una u otra situación. Entonces, lo que yo, pues digamos que tomé el atrevimiento es dar unas estrategias que mejoran la información financiera o que nos pueden ayudar a ayudar a mejorar la información financiera, ¿sí? Estas son una serie de procedimientos que se dan en muchas empresas que a veces no son tomadas en cuenta, pero que son muy importantes para generar una muy buena información financiera y sobre todo, acuérdense que la información financiera no es solamente el número, sino el análisis de la información financiera, ¿cierto? Y que nos pueden ayudar para una muy buena toma de decisiones. Entonces, el primero es implementar control interno en los procesos y procedimientos como compras, ventas, salidas de inventario, bancos o caja, cartera, producción, etcétera. Esto lo que nos va a ayudar también no solamente a generar información financiera, sino también a mitigar robos, a mitigar algún riesgo operativo que pueda tener la compañía. Realizar flujo de caja proyectado periódicamente. Recuerden que el flujo de caja es básicamente promover yo qué voy a pagar y qué voy a recibir en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque voy a empezar a revisar o tener que entrar a mirar cómo tengo que traer dinero para poder pagar mis obligaciones. Ingresar a la contabilidad de información real y no ficticia. Vuelvo, insisto, con este tema porque se ha creado, como les decía, para adquirir créditos, se empiezan a generar informaciones ficticias, pues, llamadas contabilidad recreativa, que lo que no para efectos internos de análisis de información, no nos sirven para nada. Tener en cuenta los gastos de la empresa y no de los familiares. Como les indicaba, en muchas microempresas, su gran mayoría son familiares, entonces lo que hacen es incluir gastos de mercados o transportes o comida, bueno, arriendos, etcétera. Y lo que hacen es al final quebrar una empresa y es echarle la culpa de que no se vendió, sabiendo que digamos que la culpa real es haber mezclado los gastos de la empresa con los de la familia y no haberlos separado. Eso pasa en muchas empresas. Uso de las herramientas del software contable y dar sobre todo la importancia que nos puede generar estos software y son los informes de cartera, los proveedores, centros de costo que es muy importante para determinar la rentabilidad por producto o por diferentes por producto o por diferentes líneas de negocio que tiene la compañía. Evaluar las condiciones comerciales, precio de venta, pago, formas de pago, como les indicaba anteriormente. Siempre hay que estar evaluando el precio de venta, porque si bien los microempresarios, no todos, pero sí muchos, compran esa de tal al día a día, deben revisar el costo de sus mercancías porque en ocasiones puede salir más caro lo que
lo que compraron y pueden estar manteniendo el mismo precio de venta. Lo que esto va a generar es una pérdida futura y a futuro pues una liquidez, es decir, no tener dinero para poder pagar las obligaciones. Uso de plataformas tecnológicas, entonces también entrar un poco más al tema tecnológico. Ahorita en Mintic y el gobierno colombiano han desarrollado una serie de cursos y estrategias y van a hacer plataformas para poder ayudar al microempresario al desarrollo de estas plataformas y que no sea solamente el modo de vender sea directamente con el cliente, sino que también pueda ser indirectamente o por medio, no siempre tiene que estar una persona al frente, sino que también las redes ayuden a mostrar más a las empresas y pues ayuden a adquirir más ventas las empresas por medio de estas plataformas tecnológicas. Revisar sobre investigaciones estadísticas y cifras asociadas que realizan las agremiaciones sobre el sector en el que se encuentra la compañía. Por ejemplo, ANIF, Banrep, ACOPI, Confecámaras, DAN, etc. Esto es muy importante porque sabemos que, bueno, como les decía, la empresa no es un ente único en el mundo, sino que está rodeado de muchas empresas y está incluida en muchos sectores o en un solo sector. Pero las agremiaciones nos ayudan a generar estadísticas o data, ¿cierto? La Big Data que llaman ahora, para generar información de alta calidad que pueda ayudar al microempresario a mirar cómo se ve o cómo puede incursionar en un nuevo mercado o cómo puede mejorar sus productos frente al mercado, los precios de venta, etc. Analizar información financiera procedimental y de seguimiento de clientes reflejada en los controles por área. Esto también es muy importante porque, como les indicaba, eso va muy de la mano del control interno. Entonces hay que revisar todos esos seguimientos. Por ejemplo, en algunas ocasiones los software nos presentan el CRM, que es todo el seguimiento de las ventas, cómo podemos desarrollar, cuántas cotizaciones se dieron, etcétera. Entonces es muy importante cuántas fueron eficaces, cuántas no, por qué sí, por qué no. También obviamente hay que ingresar la información veraz y eso nos va a ayudar para la toma de decisiones. El análisis competitivo del sector, que es demasiado importante. Algunos los manejan con el DOFA, otros con Pestel. Bueno, algunas herramientas que nos van a ayudar para mirar cómo está la empresa frente al sector como tal. Implementar políticas de calidad. Digamos que eso ya es una norma casi que obligatoria para las empresas formales. Pero es muy importante porque nos ayuda a controlar también los procesos de calidad de la compañía y nos ayudan a determinar algunos o a mitigar algunos riesgos operativos que pueda tener la compañía o financieros. Cumplimiento legal y normativo es muy importante porque si bien la informalidad llega hasta un punto que ya tiene que volverse formal porque ya la gente empieza a rechazarla y más ahora con tantas reglamentaciones que están haciendo, quieren empezar a mitigar un poco más que pase de lo informal a lo formal, generar un poco más de formalidad porque la formalidad también va a generar empleo. Entonces esto también nos ayuda pues a mejorar indicadores de desempleo en Colombia y pues a su vez también la economía que siga creciendo. Y lo más, bueno, no lo más importante, una de las cosas más importantes dentro pues, de la experiencia es reuniones periódicas del análisis de la información en su conjunto. No solamente la financiera, sino también de los seguimientos, de los procedimientos, del control interno que se le ha hecho a la compañía. Entonces, esto es muy importante y asociado a la financiera para poder, vuelvo y digo, tomar decisiones veraces y que nos ayuden para el crecimiento de las compañías. Consejo desde el ámbito financiero en la actualidad y pues cada vez que haya una crisis en cada una de las empresas, reducir gastos innecesarios, simplemente los que sean obligatorios o necesariamente se tengan que pagar, renegociar con los proveedores, decir, ojalá tener un apalancamiento con ellos, ¿cierto? Ojalá tasa cero, con eso pues no tenemos que pagar un valor adicional o un interés por esa ayuda. Gestionar gestionar con cuidado el riesgo de crédito comercial, sobre todo revisar, porque en ocasiones por tener ventas nos apresuramos no a revisar a los clientes y en ocasiones las empresas no pagan o simplemente están quebradas o son ficticias, entonces lo que hacen es robarnos. Ampliar póliza de crédito y financiación a corto plazo.
Entonces, pues, ayudar a mejorar esos financiamientos. Solicitar aplazamientos de impuestos o cotizaciones, y cotizaciones a la seguridad social, en su medida lo que se pueda, de acuerdo obviamente a la normativa colombiana, pues a veces es un poco difícil, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad social, pero ahorita hay ayudas también en aplazamiento de impuestos que hay que revisar las subvenciones que ha generado o las diferentes normativas que nos ayudan a eso. Estar muy atentos a las ayudas financieras o subvenciones, como les indicaba. Dar importancia fundamental al flujo de caja proyectado, que es algo que el microempresario tal vez no tiene dentro de su ADN, pero es muy importante que lo tenga para poder desarrollar o poder mitigar ese riesgo de no tener dinero para poder pagar alguna situación. Y realizar los estados financieros mensualmente con revelaciones detalladas, que es una de las cosas que a los contadores debemos tener, más que el empresario exigirlo, el contador también debe brindarlo, ¿sí? Porque es muy importante no solamente para ellos, sino también para el desarrollo o pues, de nuestra profesión, y es entrar a revisar qué tan importante o qué rubros sean importantes que podamos ayudarle al empresario pues a mejorar también o mitigar esos riesgos que se dan por una u otra circunstancia. Y listo, muchas gracias. Eso era todo. Okay. Doctor Muñoz, pues muchísimas gracias por esta intervención. Unos comentarios a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, Juan Carlos Collo dice: las políticas estatales reman en contra de las MIPYMES y ese es el principal factor adverso por mucha capacidad organizacional y jurídica que se tenga. Hay una inquietud por aquí, dice, ¿qué tan importante es para una microempresa invertir en un software contable? Es muy importante, bueno, es demasiado importante. Obviamente no quiere decir que sea el software más caro, hay software de valor más pequeño, ¿sí? Pero que sí nos ayuden a organizar la información porque nos pueden ayudar a la toma de decisiones, como les indicaba. Si bien hay software que pues se les sale el presupuesto, pueden generar un software muy robusto, pero las empresas no tienen ese valor para pagarlo. Sí es importante tener un software, o por lo menos si no tiene un software, tener la información muy organizada, ¿sí? Que mucha gente usa el Excel, pero a veces el Excel no da para la capacidad que puede uno ingresar en información, ¿sí? El software contable lo que nos ayuda es a cómo hacer esos logaritmos directamente para que me genere algunos informes y no tener que usar de pronto tablas dinámicas en Excel, muchas cosas que nos ayudan es a hacer pesados estos archivos y a veces en ocasiones perderlos. Los software ahora pues también están en nube, entonces lo que están haciendo es subir la información a la nube para que los computadores no colapsen y pues ayuden a que haya un mejor rendimiento. Y finalmente, doctor Muñoz, hay una inquietud que dice, en medio de la pandemia y de por medio con la incertidumbre en los resultados, ¿cuál es la importancia de asesorarse por parte de una MIPYMES, de un profesional contable con experiencia en Big Data y uso de tecnología? Sí es importante, es muy importante porque pues, de pronto a veces, en ocasiones, muchos contadores no conocen la Big Data como tal, ¿sí? Pero muchos sí la conocemos y es la importancia de esa información porque nos va a ayudar a revisar cómo estamos nosotros frente a un mercado, ¿sí? No solamente revisar lo que tenemos, sino cómo estamos o nos podemos comparar frente a un mercado, ¿sí? Porque nos va a decir cómo está mi competidor, cómo está el sector, si estoy bien frente al sector. Entonces, eso nos va a ayudar mucho y el asesor nos va a aclarar esas situaciones y sobre todo, pues si tienen la experiencia, el asesor o el consultor te va a ayudar a realizar nuevas estrategias también de incursión o innovación a los diferentes sectores o plataformas.